Bien, continuamos con la entrevista con la doctora Fabiana y de Shafric. Bueno, vos estás participando en 2 concursos, para fiscal de cámara y para miembro de la propia, de la sala de la cámara. Sí. ¿Qué te motiva siendo jueza pasar eventualmente al Ministerio Público y cambiar, digamos, de rol? Bueno, en realidad lo que me motiva para haberme presentado al cargo de fiscal fue que considero que la labor del fiscal dentro del Ministerio Público es una herramienta imprescindible para el juez al momento de tomar una decisión. Cuando el fiscal dictamina al habilitar, digamos, sobre la habilitación de instancia, cuando el fiscal se expide en cuestiones de competencia, cuando el fiscal se expide sobre un tema de constitucionalidad que esté en juego, si bien el juez al resolver toma su decisión, la labor fiscal es una labor, digamos, es un dictamen que es importante para el juez y desde ese punto de vista, siendo mi actividad la de juez, este año vamos a cumplir 12 años en el ejercicio de cargo de jueces de primera instancia, me parece que es una labor que tiene más relación con, que se relaciona en cierto punto más, o con la que yo me siento identificada con la labor que vengo desarrollando. Y luego de estar tantos años a cargo de un juzgado y con las decisiones finalmente son individuales, ¿cómo te ves a vos misma en una cámara? ¿O qué otras cualidades habría que ahí tener en cuenta? Yo creo que como jueces hay muchos concursantes que hemos venido desarrollando la labor judicial hace varios años y que como jueces de primera instancia uno lo que va recogiendo es la experiencia del trámite del expediente desde el inicio. Y además va siguiendo cuál es la posición de las salas en torno a las decisiones que uno toma. Uno puede aportar esa experiencia de ese trabajo en lo que es del expediente judicial y trasladar esa experiencia a un tribunal colegiado. Obviamente un tribunal colegiado que tiene también 11 años de vida, así que ya tiene, digamos, una historia importante y al que se le puede aportar también la experiencia desde la primera instancia. Y de esa experiencia que tuviste, si vos nos tuvieras que decir, bueno, una decisión a través de la cual te podrían alguien identificar, digamos, dictaron muchísimas sentencias, pero sí, algunas que uno dijese, bueno, esta sentencia muestra qué visión tenés sobre o la Constitución o sobre el Poder Judicial o sobre qué es la labor judicial. La verdad es que no, son muchos años, entonces es muy difícil identificarme con una sentencia. Yo creo que en general es un compromiso que, digamos, no solamente yo, sino otros colegas han tomado desde el inicio, que es el respeto de la Constitución local, la nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y tratar de aplicar en los casos concretos que se han dado, digamos, todo ese
extenso y rico material que tenemos para la solución de diversas situaciones que se fueron generando. Hay distintos casos, quizás por la inmediación del habitante de la ciudad con el juez, entonces quizás los temas son diversos, desde casos de habitacionales, casos de desnutrición, casos de licitaciones públicas, es decir, el espectro, casos tributarios, que son temas que a mí en especial me interesan mucho. Y entonces la labor es muy diversa. Si yo me tuviera que identificar con algunos casos, hubo uno de la Asociación de Médicos Municipales que había iniciado una acción de amparo, porque hace muchísimos años atrás, en el 2003 creo, 2002, porque hacía falta personal histotécnico, es decir, aquellos que hicieran la evaluación hicieran, digamos, el análisis de las biopsias. Y en el hospital Álvarez había un solo histotécnico, entonces no se podía tomar siquiera vacaciones porque era uno solo, y ya los otros hospitales, cuando después de las operaciones quirúrgicas veían que habían situaciones que necesitaban más urgencia para ser analizadas, los mandaban a otros hospitales, pero a su vez los otros hospitales no querían seguir teniendo derivaciones de estos estudios de los histotécnicos. En este, digamos, contexto piden que se designe un histotécnico. Entonces acá está el tema, esa delicada función del rol judicial con la actividad, digamos, con hasta dónde llega, digamos, la intervención del juez con la actividad administrativa. Entonces lo que resolvimos después de hacer una inspección ocular del juzgado, que fui con mi secretario a ver la situación y hablar con el director del hospital, y nos mostraron el área de trabajo, y el único histotécnico nos explicaba esto, que hacía años que no se tomaba vacaciones por esta causa. Entonces lo que decidimos en la sentencia es que la administración, a través de los medios que considerara que correspondían, digamos, y pusieran en funciones personal suficiente para atender el servicio de salud. Y bueno, y esa sentencia quizás es la primera que ahora se me ocurre. Le quisiera preguntar, creo que hay un debate sobre el alcance de la legitimación. Sí. ¿Cómo lo entiende usted y quiénes serían los legitimados en estar en el proceso? Sí, yo creo que ya en el año 94 la Constitución Nacional, en el artículo 43, recoge un poco la realidad de ese momento, ¿no? Toda esa gran labor que hizo el doctor Catán como ambientalista, donde en un principio parecía una locura iniciar una acción por un tema ambiental, y que quizás en algunos casos los ganó por contingencias procesales, y después tuvo críticas de grandes administrativas como Marienhof. Creo que se plasmó, decantó en la reforma constitucional del 94. La ciudad recoge esto y a su vez lo torna más amplio. A mí me parece muy bien esta amplitud, pero creo que es necesario tener presente, cuando un expediente tramita en la primera instancia, desde la primera instancia, es necesario recrear un concepto de caso, porque puede ser una causa que eventualmente llegue a la Corte. Y la Corte entiende que para la verificación del concepto de caso se necesita el análisis de la legitimación. Como decía Lorenzetti en Fundación Mujeres por la Vida, en la disidencia, es decir, se necesita alguien que litigue, que se vea perjudicado por esa acción. Entonces, este examen es necesario hacerlo también en la ciudad con amplitud, pero es un examen necesario para que exista, se mantenga un concepto de caso quizás más laxo, pero que haya un legitimado,
para que el tema eventualmente pueda discutirse en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos otro control diferente, que es el control abstracto de constitucionalidad en la ciudad, que en ese punto, digamos, presenta otras particularidades. Bueno, en primer lugar, yo creo que la Fiscalía de Cámara, que viene trabajando hace 12 años, tiene una vasta experiencia de la que necesariamente, en el caso de la Fiscalía o en el caso de la Sala, quien, digamos, llegue a obtenga el cargo debe nutrirse necesariamente. Lo que veo es que la litigiosidad ha aumentado. De hecho, se están creando se están, digamos, debatiendo 9 cargos de jueces de primera instancia más. Es decir, que yo creo que, aparte, la Fiscalía debe intervenir con tiempos más breves, debe acceder al expediente que quizás llevó años en la tramitación y en un plazo más corto, dictaminar sobre ese expediente, ¿no? De los expedientes que llegan de primera instancia. Yo creo que el punto está en la capacitación de gente que esté preparada para proyectar los dictámenes, porque la labor es mucha. Y también me parece que es importante acceder a las bases de datos de los criterios de sala. Hubo un dictamen de fiscal de Cámara que yo seguí, que es un caso muy chiquito, pero se llamó Eliseum, que fue un caso donde, digamos, de la Sala 2, donde dictaminó la Fiscalía de Cámara, donde se discutía cuál era, digamos, hasta dónde llegaba el tope del carácter alimentario del pago digamos, de que no abarcaba el efecto declarativo de las sentencias. Entonces nosotros teníamos antes la norma de seguir, que eran 2 veces el sueldo del jefe de gobierno, pero esto con el correr de tantos años ha quedado quizás no ha quedado actualizado. Entonces, en este dictamen, la fiscal de Cámara le dice a la Sala 2, dice, bueno, la Sala 1 ya, por aplicación de principios constitucionales que equiparan el sueldo del jefe de gobierno al Tribunal Superior, ya ha fijado este criterio. Entonces, este es el criterio que ha venido fijando la Sala 2. Y advirtiendo de esta situación, la Sala 2 toma el dictamen fiscal. Entonces me parece que también es importante que la Fiscalía de Cámara sea un canal para mantener, digamos, el sentido homogéneo, mostrar qué es la tendencia jurisprudencial que se está gestando en las diversas salas del fuero. Muchas gracias. De nada.